Gabriel Figueroa, 225 películas como DP, premio en Cannes, Venecia y 16 Arieles por la mejor dirección de fotografía. Luis Buñuel, 22 películas en México, Palma de Oro, premio Oscar a la mejor película extranjera y Cannes al mejor director. Dos realizadores que por sí mismos eran grandes, pero juntos se hicieron gigantes. Luis Buñuel, nacido en España pero naturalizado como mexicano, fue uno de los directores más importantes de la séptima arte, fundador del cine surrealista, que tras ser exiliado de su país natal como consecuencia de la Guerra Civil Española y cortar relaciones con Dalí después de haber firmado Un perro andaluz, tachado de comunista en Estados Unidos, llega a México en el año de 1946. Dentro del país, filmaría 22 películas que tienen vigencia hasta la actualidad. Por otro lado, Gabriel Figueroa era un reconocido cinematógrafo mexicano que resaltó la belleza del país y encuadró varios de los títulos más importantes del cine nacional, tales como son Vámonos con Pancho Villa, María Candelaria o Los Olvidados. Su carrera en el cine empezó con ayuda de personajes como Alex Phillips y Greg Toland, director de fotografía de Ciudadano Kane. Influenciado por el expresionismo alemán y Eisenstein e inspirado por pintores mexicanos como el Dr. Atl, Orozco y Siqueiros, logró capturar a través de su lente una belleza poética y subversiva de un México idealizado. Con libertad creativa en la mayoría de sus proyectos en cuanto a luz, encuadres y posicionamiento de cámara, creó un lenguaje cinematográfico propio. Jugó con el manejo de filtros, como el infrarrojo, que le permitía grabar rostros y nubes a plena luz del día sin perder contraste. También cambió la escala de grises de los laboratorios de revelado, lo cual dio como resultado planos más contrastados, con negros más negros y blancos más blancos, tal como lo menciona el mismo Figueroa. Trabajó en películas comerciales y de autor, adaptando su estilo a cada filme, colaborando con directores como el Indio Fernández durante casi 25 años. Este le daba una libertad de decisión total en la dirección de fotografía, libertad que termina cuando en 1950 comienza la dupla Figueroa-Buñuel. Buñuel llegaba con la película hecha en la cabeza, declaró Figueroa en una entrevista en el año de 1996. Después de haber trabajado con una libertad creativa plena, el director de fotografía tuvo un accidentado primer encuentro con el director aragonés. El cine de Buñuel era honesto y narrativo. El director no necesitaba de artilugios ni barroquismos en sus filmes, sino de una estética que apoyara la ficción y no distrajera la atención del espectador con planos innecesariamente bellos. Figueroa, acostumbrado a romanticismos estéticos en sus encuadres, se ve obligado a transformar completamente lo que antes había trabajado, obligándolo a convertir sus planos subversivos en objetivos, para cumplir con la intención comunicativa de cada película de Buñuel. La primera película en la que colaboraron fue en Los Olvidados en el año de 1950. Buñuel logra capturar los suburbios de la Ciudad de México de la mano de Figueroa. Juntos, a través de planos simples, hacen una radiografía de la miseria humana en la periferia de la ciudad. Pese a la sencillez en su selección de encuadres, cada plano tiene una fuerza propia que apoya la narrativa. Un factor crucial es la iluminación de los espacios. La mayoría de viviendas están iluminadas con una luz dura, que genera sombras profundas y una imagen muy contrastada, achicando los espacios con este esquema de alumbrado. Asimismo, la cámara se suele mantener distante a los personajes, y cuando se achica esta distancia, tiene un motivo particular. Por ejemplo, los distintos tipos de asesinato cometidos por Jaibo, Pedro y su madre. Además, logran crear metáforas y contrastes visuales a través de los sueños o dobles exposiciones, agregando un significado simbólico a ciertas escenas. Es así como a través de la iluminación, la distancia de la cámara y metáforas visuales logran capturar un tono realista y social del marginado. Esta primera película marcaría pauta del estilo simple y simbólico de esta dupla. Dentro de las múltiples obsesiones de Buñuel se encontraba el dogma de la clase alta. Una vez más, de la mano de Figueroa, capturarían de manera sociológica el modus operandi de la clase acomodada. En la primera cinta, estrenada en 1952,
Él desarrolla a un adinerado psicótico esquizofrénico a través de la historia con su mujer, mientras que la segunda película del tema y una de las más importantes de su carrera, El Ángel Exterminador, llega en el año de 1952. Esta muestra la naturaleza animal instintiva de los personajes, que aflora después de quedar encerrados en una noche de gala, perdiendo todo el glamour y modales. Ambas películas son desarrolladas casi en su totalidad en interiores, por lo que Figueroa le dio luz a los sets creando declaraciones anímicas con la misma. La iluminación y los movimientos de cámara reflejan al espectador el sentimiento de los personajes. Soledad, paranoia, aislamiento, encierro, claustrofobia y la pérdida de la razón son algunos de ellos. Dentro del Ángel Exterminador, la cámara, que brinca de un personaje a otro, causa una sensación de frenesí, que va aumentando conforme el filme avanza. Ambas películas retratan de manera burlesca y satírica a cada personaje, todos presos de su propio sistema de pensamiento. Figueroa logra encuadrar los fetichismos de Buñuel, como la masonería y la religión, entre sueños e imágenes pseudosimbólicas en ambas películas. A pesar de que ambas cintas son dignas de análisis propio, visto desde un enfoque fotográfico, la intención comunicativa de la dupla española-mexicana es muy similar en ambas, creando un lenguaje propio con la luz y el movimiento de cámara. La estética y trama de estas películas fue tan grande que el propio Alfred Hitchcock hace un homenaje entero en su película Vértigo 5 años después del estreno de Él. O un ejemplo más contemporáneo es Alejandro Jodorowsky, que retoma muchos elementos de las películas de Buñuel. Después de la filmación de Él, tardaron 7 años en reencontrarse nuevamente en una película completamente religiosa. Nazarín cuenta la historia de un padre ingenuo e inocente que, pese a ser destituido y las calumnias levantadas en su contra, nunca pierde la fe. Uno de sus mejores trabajos juntos y el favorito de Figueroa en su colaboración con El Español. Este recupera su estética previamente desarrollada, pero a diferencia de su trabajo con el Indio Fernández, Figueroa muestra su maestría encuadrando y moviendo la cámara, que evolucionó gracias a Buñuel, convirtiendo dentro de la cinta a los personajes como el foco protagónico de cada plano, y el paisaje, por más bello que sea, solo es un acompañante accidental, complementario a la belleza de cada toma. Planos muy literales, muy abiertos o muy cerrados, llevan de la mano al espectador a lo largo de la ficción, dando información sobre algún personaje o lugar necesario para entender mejor la trama. El uso de luces fuertes destacan la locura y malicia de los personajes secundarios. Una vez más, los dos grandes crean atmósferas que transmiten y atrapan pese a la simpleza mostrada en la pantalla. En este filme, por accidente, retratan la belleza del México rural y pueblerino a través de planos abiertos y largos. Algunos críticos comparan a Nazarín con el mismo Jesucristo, pero esta alegoría Buñuel la retomaría en su viaje surrealista 6 años más tarde, en la inacabada Simón del Desierto. Esta película es totalmente personal y alejada completamente de la realidad. Un pilar en medio del desierto sostiene a Simón, que vive para venerar y predicar la palabra del Señor. La narrativa y la estética es una combinación entre el expresionismo alemán de Figueroa y el surrealismo de Buñuel. Planos picados muestran la fuerza y voluntad de Simón, mientras que los contrapicados muestran la inferioridad del diablo, interpretado por Silvia Pinal, creando así dualidades bíblicas entre arriba abajo, cielo y tierra, bueno y malo. Dos historias, una totalmente realista y narrativa, mientras que la otra totalmente surrealista y expresionista. Es aquí donde se empieza a ver la influencia de un director sobre el otro. Por último, coproducciones extranjeras retratan de manera casi comercial dos historias narrativas dramáticas. La primera es Los Ambiciosos, lanzado en el año de 1959, una coproducción franco-mexicana que lleva a la pantalla la historia política de una isla mezclada entre un triángulo amoroso. Dentro de este amorío, la coprotagonista no es nadie menos que María Félix. Aunque la fotografía no es el punto fuerte de este filme, Figueroa logra capturar la belleza de la doña e inmortalizar algunos de sus planos de su conocido estilo.
Otro uso acertado del director de fotografía es la relación que establece entre personajes y cámara, que muestran la intimidad entre los mismos y nos hace conocer el estado anímico de cada personaje, elemento que también utiliza al año siguiente en La Joven, una alianza entre Estados Unidos y México que permite a Buñuel y Figueroa llevar a la pantalla grande una historia mezclada entre la pérdida de la inocencia y la metafórica culpabilidad de los personajes. En estas dos películas, la fotografía se convierte en un elemento narrativo, no estilístico como en los filmes previamente mencionados. La fotografía lleva la trama paso a paso, casi imperceptible para el ojo no entrenado. Pese a su entonación comercial, no hay una sola toma mal encuadrada o iluminada. Aunque Figueroa no logra desenvolver por completo su estilo, en ambas películas hay tomas decisivas que muestran la convención de ambos directores. Después de haber trabajado 15 años juntos en 7 filmes, Figueroa logró capturar los fetiches de Buñuel. Piernas, muchas piernas, la religión, que incluye iglesias, muchas iglesias de manera literal y metafórica, y la clase alta y su adoctrinamiento. Figueroa evoluciona su estilo expresionista para convertirlo en narrativo, transforma su subjetividad plástica en planos objetivos estéticos, y Buñuel logra aterrizar sus perversiones de la mejor manera, creando una evolución mutua influenciada el uno por el otro, siendo esta una de las duplas más importantes de toda la historia del cine mexicano, Figueroa y Buñuel.